Todo el mundo ha oído hablar del hombre del saco. Una criatura, alta y morena que sale de noche y reza sobre los niños temerosos. La historia es un cuento clásico, uno con el que a todos los niños y a sus vecinos les gusta asustarse durante las fiestas de pijamas. La gente ha ideado varias versiones diferentes de la historia, como el hombre del saco solo sale durante la luna llena, como puede transformarse en tus mayores miedos o como vive debajo de tu cama y espera el momento adecuado, justo cuando eres más vulnerable y te arrebata. Pero sé la verdad. No existe el hombre del saco, no, solo hay algo muy diferente. Algo que se aleja de las leyendas, algo que no esperarías. ¿Cómo sé esto? Es porque vi la cosa con mis propios ojos. Tenía 11 años cuando sucedió. Vivía en una casa relativamente tranquila en los suburbios con mi madre y mi padre. Siendo hijo único, tuve el privilegio de obtener todo lo que pedí. Tenía un dormitorio grande para mí solo, lleno de una gran variedad de juguetes y videojuegos. Lo admito, yo era bastante malcriado. A medida que pasaban las semanas y el espacio de almacenamiento en mi habitación disminuía lentamente, mis padres decidieron que era hora de que tuviera un lugar para almacenar toda mi basura, que no estaba en el piso. Así, unas pocas semanas antes del momento en que sucedió, habían encontrado un viejo armario de segunda mano y decidió que encajaría muy bien en mi habitación. Como tenía 11 años, no tenía mucha opinión sobre el armario y dejé que mis padres lo colocaran y limpiaran como querían. Pasaron varios días sin que sucediera nada anormal. Veía a mis amigos de vez en cuando y me entretenía jugando. Los días se convirtieron en semanas, y pronto, el armario se llenó de basura. El polvo y las telarañas se acumularon en la parte superior, las marcas de mordiscos enmarcaban la puerta y parte de la esquina se había desprendido debido a que mis amigos eran un poco descuidados cuando trabajaban de manera brusca. Si el armario de segunda mano parecía viejo antes, envejeció bastante rápido después de pasar algunas semanas en mi habitación. Pensando en retrospectiva, había algo en el cerrador que siempre se había sentido un poco apagado. Era como si tuviera este mal presentimiento, escalofríos, cada vez que me acercaba. Pero como el niño que era, me di cuenta poco o nada de esto y lo descarté como nada. La noche que sucedió, había estado jugando con mis peluches favoritos, haciéndolos jugar a pelear entre ellos. Mi tiempo de juego fue interrumpido cuando mi madre entró en la habitación y me dijo que era hora de acostarme. De mala gana, guardé mis cosas congestionadas en el armario y me metí en la cama. Mi madre me arropó, me dio algunos besos en la mejilla y cerró las luces al salir de mi habitación. Sabía que debería haberme ido a dormir, pero en ese momento, simplemente no podía. Lo intenté, realmente lo hice, pero tenía demasiada energía reprimida. Quería seguir jugando con mis congestiones, no dormir. Seguramente 10 minutos más no vendrían mal, pensé. Me di la vuelta y miré la puerta durante unos momentos hasta que vi que la luz de alrededor de la frontera se apagaba. Me senté e instantáneamente me puse a trabajar abriendo mi luz de noche, luego caminé hacia el viejo armario. En la penumbra, el armario se sentía como si se elevara sobre mi cuerpecito. Realmente nunca me di cuenta de lo alto que era hasta entonces. Sentí que temblaba al acercarme al mueble, lo que me pareció extraño, porque no sentía frío en absoluto. Descartando esto, extendí la mano y abrí la puerta tan silenciosamente como pude para no alertar a mis padres, y miré hacia adentro. Los juguetes, las cartas y los juegos de mesa estaban desordenados por el suelo del armario. Incapaz de ver realmente, metí la mano a ciegas, tratando de encontrar mi peluche favorito, pero fue en vano. Frunciendo el ceño, incliné mi cuerpo hacia adelante cuando de repente me sentí caer hacia adelante y hacia el desorden, la puerta detrás de mí croando ruidosamente mientras lo hacía. Busqué a tientas durante unos momentos para recuperar el equilibrio, pero descubrí que era imposible pararse con todo el desorden a mi alrededor. Me apresuré hacia adelante para tratar de encontrar las paredes del armario para poder sostenerme, pero parecía que no podía encontrarlo sin importar cuán lejos llegara. En cambio, tropecé conmigo mismo una vez más y sentí mi cuerpo caer. Un ligero pánico se apoderó de mi pecho mientras corría hacia atrás, y finalmente sentí que empujaba la puerta abierta del armario y caía. Me senté en el suelo, respirando con dificultad mientras me permitía calmarme.
Me tomó un momento, pero cuando mis ojos se adaptaron a lo que me rodeaba, rápidamente me di cuenta de que ya no estaba en mi habitación. Lo sabía porque podía ver los débiles contornos de las paredes y en comparación con mi habitación grande y espaciosa, el lugar era diminuto. No solo eso, sino que podía sentir algo suave y tejido debajo de donde estaba sentado, lo cual era un contraste con los pisos duros y fríos de mi propia habitación. Me paré y avancé con cautela hasta que choqué con algo grande y rígido. No estaba seguro de con qué me había topado exactamente, pero antes de que tuviera la oportunidad de extender la mano y tocarlo, escuché un clic silencioso. Se había encendido una luz, lo que me hizo silbar y entrecerrar los ojos para adaptarme a la oscuridad. Abrí los ojos y finalmente pude ver mi entorno. Estaba en una especie de dormitorio, era pequeño y estaba pintado de un color rosa claro y estaba adornado con varios. Un sonido agudo que venía detrás de mí interrumpió mis pensamientos. Me congelé en un instante. Había algo más aquí. No estaba solo. Tragué y me di la vuelta. Frente a mí, a poca distancia, estaba la forma de un ser del que solo había oído hablar en los terrores nocturnos. Su piel era pálida y curtida con manchas de color rojo oscuro debajo de sus ojos grandes y pequeños. Su cabeza era anormalmente redonda, y largos mechones de cabello despeinados enmarañaban su rostro. Dos protuberancias de forma ovalada se destacaban a ambos lados de su rostro, parcialmente ocultas por sus mechones de cabello pero aún muy visibles. Quizás la característica más inquietante en su rostro es la verruga colocada justo en el centro que resuma un líquido transparente por uno de sus agujeros. Su físico, por otro lado, era bastante bajo de estatura. Su cuerpo era extrañamente simétrico y proporcionado, con huesos apenas visibles a través de la piel debido al exceso de carne en el cuerpo de la criatura. Sus delgadas extremidades se habían enroscado sobre sí mismas y sus patas sobresalían garras cortas y redondas en sus puntas. Una nueva ola de miedo consumió mi ser mientras miraba al monstruo, que estaba tan quieto como yo. No podía mover ni una pulgada de mi cuerpo, las funciones motoras se congelaban como si hubieran perdido todas las respuestas. Pero luego, sin previo aviso, comenzó a moverse lentamente hacia mí, estaba temblando. Movió sus extremidades de manera tentativa, un apéndice corto estirándose frente al otro. Se detuvo, rápida y repentinamente. Podía ver el torso delgado de la figura inhalando y exhalando a un ritmo irregular. La respiración no era más que una serie de horribles resuellos. Mi corazón dio un vuelco y temblé en mi lugar, mi propio aliento se esforzaba por el pánico. Miré a los ojos oscuros de la criatura y tragué, más espeso esta vez, reprimiendo una bola de anticipación que se me quedó pegada. En cualquier momento, cualquier movimiento repentino, y esta cosa podría saltar sobre mí, y eso sería todo. Moví mis ojos alrededor de la habitación, pero había tan poco espacio y ningún lugar para correr. La única salida estaba bloqueada por el monstruo. Pero entonces sucedió algo extraño. La criatura retrocedió y comenzó a hacer ruidos. Graznidos, crujidos y sonidos extraños salieron de la boca de la cosa, sus expresiones faciales se transformaron mientras murmuraba, sus ojos filtraban una especie de líquido transparente. ¿Estaba tratando de decir algo? ¿Estaba tratando de amenazarme? Tenía que serlo, no había otro hecho. Pero su voz sonaba minúscula, estaba tan asustado como estaba. ¿Seguramente no estaba tratando de hablar conmigo? Miré a la criatura. Mi proceso de pensamiento me dijo que tal vez podría intentar comunicarme con él. El tiempo suficiente para detenerlo y correr hasta que pudiera regresar a un lugar seguro. Y así, dejé que una simple palabra cautelosa escapara de mis labios e interpusiera los sonidos incoherentes de la criatura. Hola. Y luego se hizo el silencio. La criatura se puso rígida ante mis palabras, los ojos muy abiertos se ensancharon imposiblemente y la boca rosada se hundió en lo que reconocí como una expresión de sorpresa. Pensé por un momento que tal vez me entendía, hasta que un lamento ensordecedor surgió del monstruo. La criatura echó la cabeza hacia atrás y chilló un sonido terrible que nunca había escuchado en mi vida, siendo nada menos que puramente animal. En mi estado de congelación, pude ver una luz que comenzaba a iluminarse desde la pequeña rendija de la puerta y una serie de fuertes golpes que se acercaban cada vez más a la habitación,
haciéndose más fuertes a medida que lo hacían. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Estaba llamando a sus hermanas. La realización amaneció rápidamente cuando el pánico se apoderó de mi pecho. Los únicos pensamientos que pasaban por mi cabeza en ese momento eran que si no salía ahora, seguramente iba a morir. Iba a morir sin que mi familia supiera a dónde fui o qué me pasó. Los ruidos de golpes se acercaron y pude comenzar a escuchar el sonido de las otras criaturas acercándose. Sus voces eran más profundas y menos estridentes que las de la cosa frente a él, pero de todos modos causaron escalofríos en mis huesos. Tengo que salir. ¿Pero cómo? Miré detrás de la criatura y, efectivamente, una réplica exacta de mi armario se alzó contra las paredes rosadas. La adrenalina se disparó a través de mí y de repente recuperé el control de mis piernas y corrí hacia él, esquivando torpemente a la criatura mientras pasaba a toda velocidad y directamente hacia la familiaridad de la madera cerrada. Me agarré a la manija y abrí la puerta con una fuerza que no sabía que contenía. Me arrastré a través de la puerta y fui a cerrarla de golpe antes de detenerme en el último segundo, dándome cuenta rápidamente de que el sonido solo alertaría a los monstruos de mi ubicación. Me acurruqué y me quedé lo más quieto posible, lo más silencioso posible. A través de la delgada rendija de la puerta, solo podía ver la espalda del monstruo y no su cara. El ruido de golpes que provenían de sus hermanas cesó, pero ahora podía escuchar claramente sus voces, y sabía que debían haber llegado, parados en algún lugar donde no podía verlas. Sonidos apagados y golpes sordos fueron todo lo que escuché durante un par de momentos antes de que una nueva figura entrara en mi campo de visión y me sentí paralizado como una nueva ola de miedo que se apoderó de mí. La cosa era masiva. Parecía verse una versión completa de la criatura que lloraba, una versión desarrollada. Se agachó para sostener a la criatura más pequeña, y lo que parecían sonidos roncos y calmantes salió de su boca, y pareció funcionar, porque la pequeña criatura se calmó lentamente de su histeria. Otra voz aún más profunda vino de detrás de la puerta donde no podía ver y la pequeña criatura respondió. Sonidos ininteligibles salieron de su boca y, para mi horror, estiró sus extremidades para apuntar directamente en mi dirección. Directo al lugar donde me escondía. Pude ver la sombra de una criatura aún más grande dando un paso hacia mi dirección y me estremecí con dureza, el pánico ciego se me escapó. Tragué saliva, deseando que la visión borrosa desapareciera, pero se negó. Cerré los ojos y retrocedí lo más lejos que pude, preparándome para lo peor. Seguí arrastrándome de un lado a otro, esperando el momento en que entrara la luz y dejara al descubierto mi identidad. Excepto, nunca llegó. En cambio, sentí que mi espalda chocaba contra varios objetos pequeños. Chocaron a mi alrededor mientras empujaba hacia atrás con terrible determinación de escapar. Entonces, sentí que golpeaba lo que debía ser la puerta del armario y salí dando volteretas dolorosamente a través de un montón de juguetes hasta que finalmente salí rodando del armario oscuro. Durante un largo rato, simplemente me quedé tumbado de frente, acurrucado en posición fetal, sin querer moverme. Me abracé con fuerza con todas mis extremidades para tratar de evitar que mi cuerpo temblara, pero no hizo mucho. Entonces, finalmente, deseé que uno de mis ojos se abriera. Estaba de vuelta. En mi cuarto. Estaba de vuelta en mi habitación. No lo podía creer. Nada había cambiado desde que me fui, salvo los juguetes que ahora estaban esparcidos a mi alrededor. Las puertas del armario estaban cerradas. Y luego hice lo único que pude pensar en ese momento. Grité. No tenía idea de cuánto tiempo estuve gritando, pero todo lo que sabía era que mi voz comenzaba a quebrarse y ya no podía reprimir los gritos de absoluta angustia que había estado conteniendo en mí. Estaba demasiado distraído para notar los golpes de los pasos de mis padres que se dirigían a mi habitación o sus voces gritando frenéticamente. No procesé las luces encendidas y solo salí de mi rastro cuando mi madre, tan suave y consoladora, extendió sus 3 brazos para acunarme contra su pecho huesudo. Cariño, ¿qué pasa? Dile a mami lo que pasa. Sé armario. Dije con voz áspera y extendí un brazo para señalar directamente al armario. Tanto mi madre como mi padre se miraron con sus 8 ojos rojos brillantes. Luego al armario. Luego de vuelta a mí. Fue mi madre quien habló primero,
Oh cariño, ¿qué pasa con el armario? Monstruo, murmuré, empujando mi rostro más profundamente en la comodidad de sus huesos. Escuché a mi madre susurrarle algo a mi padre, pero no pude entender lo que estaban diciendo. Sentí una mano delgada con garras correr círculos arriba y abajo de mi espalda. Papá va a ir a echar un vistazo al armario, ¿de acuerdo? Mi madre me susurró con su voz tranquila. Quería decir que no. Quería decirle a mi padre que se detuviera antes de que fuera demasiado tarde, pero no pude, las palabras literalmente muriendo en mi garganta como si algo en mí se marchitara físicamente y muriera. Me atreví a asomarme a 3 de mis ojos abiertos y lo vi abrir las puertas del armario sin un momento de vacilación y encontrar nada. Allí no había nada excepto una pila de juguetes desordenada y una pared de madera detrás. Mi padre sonrió, exponiendo sus afilados colmillos de una manera tranquilizadora. ¿Ves, chico? Nada de qué preocuparse. Pero estaba ahí. Eran 3, con 2 brazos y piernas y tenía tanto pelo y tanta carne. Mi madre me hizo callar y me acunó suavemente. Es achachach. Estás realmente cansado, cariño, no hay nada allí, ¿ves? Ahora, ¿por qué no nos volvemos a dormir? Oh, aquí, ¿por qué no te llevas al señor Flufles contigo? El señor Flufles, mi peluche favorito, estaba tirado en el suelo a mi lado. Su único ojo y su linda sonrisa desdentada me aburrieron directamente. Mi padre se inclinó y tomó al señor Flufles en sus erizados brazos y me sacó de los brazos de mi madre para levantarme en los suyos. Se acercó a mi cama y me colocó en mi cama, arropando al señor Flufles y a mí, y me dio un beso en la frente. Una oleada de cansancio se apoderó de mí y no pude evitar reprimir un bostezo. Escuché a mi madre reír levemente mientras estaba de pie junto a mi padre en el borde de mi cama. ¿Vas a estar bien para dormir ahora, cariño? A pesar de la conmoción que todavía sentía por todo mi cuerpo, asentí lentamente con la cabeza. Estaba demasiado cansado. No quería jugar más, solo quería dormir. Duerme y finge que esto nunca sucedió. Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue la voz de mi padre susurrando. Recuerda, niño, no existe el hombre del saco. Y eso era algo de lo que estaba seguro.